Entonces, se puede decir que lo que está ocurriendo ahora como estado de excepción se venía cuajando históricamente, al menos por tres razones, por tres conjuntos de razones. La primera es las políticas neoliberales. Ya la discusión, a mí me hace mucha gracia ahora ese tipo de discusiones sobre el Estatuto de los Trabajadores, pero aquí hay alguien que sabe de eso. Ya la discusión del Estatuto de los Trabajadores fue ya, la propia discusión, fue ya un retroceso frente a lo que se había pedido en la propia Constitución. A partir de ahí, todos los gobiernos han reformado de una manera u otra el Estatuto de los Trabajadores y han convertido el territorio del ajuste permanente sobre los salarios y la renta en el hecho fundamental, hasta el punto de que por primera vez, yo creo que desde el año 50, las rentas empresariales han superado a la renta de los trabajadores. Cuando en España ha habido ahora más trabajadores que nunca en su historia, a pesar de los paros. Ese es donde se ve lo que ha ido ocurriendo en estos años, ahí en el reparto de la renta. Las rentas empresariales por primera vez han superado a la renta de los trabajadores. Y en segundo lugar ha sido el Estado autonómico. No podemos darle muchas vueltas a lo que digamos hacer, pero el Estado autonómico ha significado, o sea, convertir la Constitución española en un queso Gruyère lleno de agujeros por todos lados. Donde el nacionalismo de la periferia y el nacionalismo españolista se han ido aupando mutuamente y que ahora, pues, vemos quién manda en los nacionalismos de los dos lados y quién lo ejecuta y quién lo ejecuta. Y en tercer lugar, por la integración europea. No nos engañamos. España ya no es un Estado. Pero no lo era porque ahora no han declarado un Estado de excepción. No lo era antes. Era un Estado intervenido. Ahora todo el mundo dice que el euro estaba mal diseñado. Madre mía, cuando se le ocurrió decir eso a Julio Anguita, a Pedro Montes, a Jesús Albarracín, a Salvador Llobet, a Juan Francisco Martín Seco, en sustancioso informe económico que decían: el euro, Europa no es una zona monetaria óptima. Eso lo sabía todo el mundo. Y curiosamente, los criterios políticos se impusieron, entre comillas, sobre los criterios técnicos, porque la política es la que siempre manda al final. Ahora, todo el mundo piensa que está mal diseñado. Pero el problema de fondo es muy simple, que es que hemos trasladado la soberanía nacional a una entidad que es la Unión Europea, que no es democrática. Es decir, se la hemos dado a un sistema oligárquico, que es como funciona entre comillas, la institución europea. Y eso ha tenido consecuencias desastrosas para España. Y el problema que tenemos ahora, cuando hablemos del proceso constituyente, ya termino, definitivamente, va a ser ese. ¿Qué hacemos con España? ¿Qué hacemos con España? Vuelve a replantearse de nuevo la cuestión española y del Estado-Nación. ¿Alguien cree realmente que esta Europa va hacia los Estados Unidos de Europa? Esta Europa es ya un protectorado de Alemania. ¿Vamos hacia una Europa democrática, a un proceso constituyente de una democracia europea? Por favor, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Y yo lo digo autocríticamente, porque hemos llevado 20 años defendiendo eso. Eso ya no es viable. No es viable. Y la crisis del euro lo va a poner eso de manifiesto. Y habrá que plantearse en serio la vuelta al Estado-Nación. Pero eso, en un país como España, no será pacífico. Cuando digo pacífico, no lo estoy diciendo violento. Que no será pacífico. O sea, que estará sujeto a todo tipo de controversia. Para un francés, hasta para un italiano, hoy ya un italiano ya es peligroso también. Para nosotros también. Por tanto, el primer problema que vamos a tener en España es definir quién es el soberano. Y definir para qué queremos la soberanía. Yo lo tengo claro. Para desmundializar la economía española y romper nuestros vínculos con el capital internacional. Así es. Es decir, desmundializar, ponernos
en pie y reclamar el Estado-Nación. ¿Eso significa ser antieuropeísta? No, en mi caso no, todo lo contrario. Es que es la única manera de defender a Europa. Lo que pasa es que yo creo que eso ya no es compatible ni con el euro ni con la política que hemos llevado en Europa. Por lo tanto, cuando hablemos de procesos constituyentes, hay que hablar de España, de la soberanía nacional y de una nueva constitución que garantice dos derechos fundamentales que están en los 14 puntos del Ateneo y en todos lados, pero es bueno que lo resumamos en Dios como los 10 mandamientos. Hay que resumirlo. La primera es nuestro derecho al autogobierno. Sí, la primera idea que hay que defender es que los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen su derecho a autogobernarse, es decir, a darse las instituciones, las fórmulas, las normas y las reglas de convivencia. Y que sólo así será el gobierno legítimo. Porque hay que dudar de que este régimen sea ya legítimo. Y hay que plantearse en serio fórmulas, como lo ha dicho hace poco Vitali, de resistencia constitucional y de desobediencia civil, si no es legítimo. Y en segundo lugar, el derecho humano fundamental a defenderse del mercado y del capitalismo. El derecho de la sociedad frente al capital financiero y frente a los ricos y los poderosos. Esas dos cosas juntas es para mí el hilo rojo entre Robespierre y Carlos Marx, que al fin y al cabo es en donde estoy. Muchas gracias.